Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el último programa de esta semana, en esta noche de jueves, en la cual, pues repasamos esos datos que deja el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas. De nuevo, una jornada que afortunadamente se salda sin fallecidos. 0 fallecidos a causa del virus en Asturias en las últimas 24 horas. Eso sí, suben los casos positivos y por ende la tasa de positividad. Los casos positivos se sitúan en 101 y la tasa de positividad en el 5,11%. En otro orden de asuntos, y después, vamos a ver unas imágenes, y después de 6 años de anuncios, retrasos, anuncio, reanuncio, vuelvo, quito, pim, pam, pum. Bueno, pues la muralla medieval de Oviedo va a ser restaurada, las obras comienzan mañana mismo, y se prolongarán por espacio de 6 meses. Hoy las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, y el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta, visitaban la zona, hablaban de lo que se va a acometer allí, de esa recuperación integral de la muralla medieval que data del siglo XIII y que actualmente, está poblada por maleza y roedores. Una parte muy importante no son las murallas de Ávila, no son las murallas de Lugo, pero no hay por qué tenerla en el estado en el que está actualmente. El alcalde de Oviedo y su vicealcalde, uno del PP, otro de Ciudadanos, valoraban también el tema del que casi todo el mundo habla, las elecciones en la Comunidad de Madrid. Les escuchamos. Muy lejos, joder, yo miro y no veo nada. Preguntas unas cosas. Yo tengo que contestarte desde el Partido Popular, las veo bien. Yo creo que va a sacar un magnífico resultado y creo que el país necesita un cambio y el cambio puede iniciarse desde Madrid. O sea, esta chica parece que se lo lleva de calle, no va a sumar ella sola, pero bueno, yo espero que gobierne Madrid y que sea el inicio de la salida de un presidente nefasto que tenemos en España. Bueno, pues ha sido una campaña complicada, pues muy polarizada, con mensajes muy extremos, que yo no creo que es lo que la gente está esperando, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es propuestas. Madrid es una comunidad autónoma muy importante, había un gobierno que funcionaba bien, el del Partido Popular y Ciudadanos, y yo estoy convencido y esperanzado de que a partir del día 4 ese gobierno se pueda volver a repetir y en este plazo de 2 años se pueda seguir llevando a cabo esas políticas que han hecho de Madrid el verdadero motor, ¿no?, de este país. Verdadero motor, decía Ignacio Cuesta, la capital de España, que es uno de los pocos lugares en los que el paro no aumenta, de hecho desciende en Madrid el paro registrado. Lo que ahora comienza es el programa de hoy, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues después de escuchar al alcalde de Oviedo y al concejal de Infraestructuras, comenzamos ya lo que son las entrevistas del programa de hoy. Como todos los jueves, vamos a conectar con Candás, porque allí en esta villa marinera se encuentra el doctor Alain Fernández, al que creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los asturianos y asturianas que nos ven desde toda Asturias y parte del extranjero. Sí. Correcto. Un saludo desde casa. Efectivamente. Bueno, pues la primera pregunta, como siempre, ¿cómo vamos? ¿Cómo cerramos estos últimos 7 días? Pues vamos mejor. Vamos mejor por los datos que nos están ofreciendo cada día. Ya estamos muchas veces por debajo de ese 5%, que es lo que marca el control de la pandemia. Y además las declaraciones del consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, nos indican claramente que se cree que estamos librándonos de esa cuarta ola que asomaba después de Semana Santa. Todo parece indicar que vamos a cruzar los dedos un poco más y esperar unos días más, pero todo parece indicar que no va a incidir
en Asturias como se temía y como está pasando en otras regiones de España. Claro. Son buenos datos, o al menos son mejores datos de los de semanas anteriores, pero ya hay una amenaza de tormenta en el horizonte, que es esa cepa india. Bueno, esa cepa india, igual que hablábamos de la inglesa, de la sudafricana, de la brasileña, son, como digo, mutaciones. Sí, Los virus sí. mutan para adaptarse al medio. Bueno, las imágenes que hemos visto durante estos días pasados en la India son verdaderamente horribles. Muchísima gente está falleciendo, muchísima gente está acudiendo a los hospitales donde no hay respiradores. Estamos hablando que la India es el segundo país más poblado del mundo. Y también vimos imágenes en las semanas anteriores de celebraciones en el Ganges, sin distancia, sin mascarillas, sin ningún tipo de precaución. Y luego, si nos retrotraemos e imaginamos, volvemos a ver esas imágenes que vimos durante tantos años de esos trenes llenos de gente, incluso sobre el tejado. A ver, estamos hablando de una superpoblación y una densidad de población en algunas ciudades indias que están fuera de todo control. Y la cepa india es una cepa que parece ser, la OMS lo dijo estos días, es más contagiosa, como ya lo era en la inglesa. Pero por eso, porque el virus se adapta, intenta adaptarse al medio y, bueno, pierde algunas cualidades, gana otras. Es más infecciosa, pero a lo mejor es menos grave. Lo que pasa es que aquí en la India, realmente la población, el porcentaje de población que está afectada es tan sumamente importante, tan sumamente grande, que el problema lo tienen ahora mismo por las saturaciones. Y obviamente, si afecta a más población, afectará a más población con patologías previas y el destino de esa gente, por la falta de esos medios adecuados, es el que es, ¿no? Claro. Lo que sí están diciendo el gobierno indio es que a partir de este fin de semana van a empezar por fin las vacunaciones masivas. Y hay ayudas de muchos países mundiales del mundo, el resto del mundo, para ayudar a la India. Es una contradicción, porque ten en cuenta que en la India ahora mismo es donde más se están produciendo vacunas. Sin embargo, la propia población india no dispone de las mismas. Son las contradicciones a las que estamos asistiendo y insistir de nuevo, hay que vacunar a nivel mundial de manera masiva. Aparecerán más cepas, aparecerán más modificaciones del virus que intenta adaptarse, intenta sobrevivir. Realmente los virus intentan sobrevivir sin matar al huésped. Claro. La muerte del huésped que infectan, para ellos es un fracaso. Claro. Ellos intentan reproducirse, infectar individuos, pero ahora mismo estamos viendo el momento dramático en la India. Pero para eso, para luchar contra eso, aparte de poner todos los medios posibles al alcance de todos los ciudadanos indios, hay que vacunar de manera masiva a nivel mundial. Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a hablar a lo largo de la entrevista de hoy de abuelos, de nietos, de jóvenes. Vamos a comenzar por los abuelos. Vamos a ver, una pregunta que se hacen muchos abuelos. Una vez con las 2 dosis puestas, ¿vale? Imaginémonos una pareja de abuelos que ya les han puesto las 2 dosis requeridas. Vale, preguntan, ¿cuándo pueden achuchar como Dios manda a los nietos, o que los nietos se puedan quedar a dormir el fin de semana en su casa y que no haya riesgo bueno, pues de que pueda haber contagios y demás? Eso me da la impresión de que es una pregunta personal. Sí, ciertamente sí, ciertamente sí. Me dijeron, pregunta por favor al médico con el que hablas los jueves. Y dije, vale, pregunta. Está claro. Todavía no. Podemos acercarnos a los pequeños de la casa, a los nietos y nietas, podemos besarlos, pero no podemos abrazarlos y achucharlos, como nos gustaría a los abuelos y abuelas. Todavía no. Porque si bien la vacuna nos va a proteger a todas las personas mayores, pues en una cantidad elevada, hay que pensar que esos pequeños pueden ser asintomáticos y puede que ese contacto directo con los abuelos, con los mayores, pueda hacer aparecer algún que otro síntoma. Todavía no. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar a que una mayor cantidad de población esté vacunada. Podemos besarlos, acariciarlos. Yo con los míos no los veo todavía en casa, los veo en la calle y al aire libre y tenemos mascarillas.
Claro. Pero los cojo de las manos, lógicamente, les doy algún que otro beso, pero vamos a intentar todavía aguantarnos un poco más para estar seguros al 100%. Y eso pasará cuando, de nuevo, lo que decía antes, un mayor número de personas esté vacunada. Lleguemos al 70% de la población vacunada, ya podemos decir que ahí ya podremos abrazar un poco más a los pequeños de la casa. Claro. Bueno, Salud ya se plantea la reapertura de consultas de primaria, consultas presenciales, ya no telefónicas. Esto entiendo que es una muy buena señal, ¿no? Hombre, muy buena señal no solamente para los pacientes, sino también para los profesionales de la sanidad. Yo lo sé por un primo mío, está en atención primaria en Oviedo. Las jornadas son larguísimas porque, bueno, aparte de atender alguna que otra urgencias, las llamadas telefónicas se realizan, pues no son ni por asomo igual que una consulta de tú a tú, sino que además se alarga mucho en el tiempo por el hecho de marcar el número, que la gente a lo mejor no contesta. Estamos viviendo un momento muy tenso y unas jornadas muy largas para el personal sanitario y también, lógicamente, para todas aquellas personas que les gusta hablar con el médico, que el médico les vea, que les explore, que les ausculte, verlo de tú a tú. Yo creo que es muy buena noticia el hecho de que por fin volvamos a esa normalidad de antes. Y para ello hay que, insisto aquí, hay que vacunarse, hay que asistir a los centros de vacunación, hay que responder a las llamadas, hay que ir a vacunarse. Yo puedo decir que ahora ya no estamos matando moscas a cañonazos, sino que estamos matando virus a vacunazos. Claro, claro. Dios me perdone la expresión, pero vacuna a vacuna estamos venciendo el virus y venciendo la pandemia. Claro que sí. Con la vacuna ya en marcha, con la vacuna acelerando su ritmo. El reto ahora de los laboratorios es quizás encontrar un medicamento que bloquee al virus y no sea bueno, pues necesaria esa vacunación, o aún hay que centrar el esfuerzo bélico, digamos, en la vacuna. Mira, yo creo que medicamento y vacuna es un sinónimo. La vacuna es un medicamento en sí. Sí que Pfizer quiere desarrollar algún tipo de medicamento o de vacuna por vía oral. Eso nos recordará históricamente, en la historia de la medicina, hubo también una época donde la polio, en los años 50 en Estados Unidos, realmente era inmenso la pandemia que se producía por la poliomielitis en Estados Unidos, y se puso en marcha una vacuna que luego evolucionó a simplemente, yo me acuerdo de niño, de comer un terrón de azúcar impregnado en ese líquido que era la vacuna en sí. Sí que vamos a ello, pero hay que tener en cuenta también que Pfizer ha advertido en estos días que seguramente para que se cubriera el 100% de protección frente al virus, habría que volver a vacunar a toda la población dentro de 9 meses. E incluso el CEO de Pfizer dijo que, y sería bueno a lo mejor pensar en que cada 18 meses volver a vacunarse o volver a tomar ese medicamento que tú dices que van a desarrollar ya algunas casas farmacéuticas como Pfizer. Estamos hablando de un virus que ha llegado para quedarse, pero lo mismo que el virus de la gripe, que cada año hay que vacunarse. Puede que el futuro de la población mundial sea ese, hasta que no desaparezca, erradiquemos totalmente el virus del COVID, pues tendremos que estar vacunándonos o tomándonos esa medicación que están desarrollando para poder acabar con este virus. Sí. Digo bien con este virus, Juan. Sí. Otros vendrán. No, claro. El foco a convencer ahora de las medidas que se han puesto en marcha y que hemos hablado 1000 veces parece que son los jóvenes, incluso adolescentes. Bueno, son quizás la parte más difícil de convencer. ¿Son acaso el sector más difícil de convencer? Más que más difícil de convencer, los hemos convencido de manera tardía. Vamos a hacer memoria. Sí. Al principio, esto es una enfermedad de viejos. Es una enfermedad de gente que tiene patologías. Sí. Claro, gente joven, ya per se la gente joven piensa que es invencible, porque la gente joven no suele padecer enfermedades crónicas y graves, en la inmensa mayoría. Por lo tanto, uno se cree libre de cualquier tipo de problemas, hasta que ya con los años tienes ciertos achaques y te das cuenta que no eres Superman o Superwoman. Pero, claro, el error de haber vendido esta enfermedad, como esta pandemia, como una pandemia que afecta solamente a gente mayor,
pues ha hecho que la gente joven piense que no, que a ellos no nos afecta, que a mí no me va a pasar nada, no tengo ningún problema. Pero esa gente joven puede tener una patología de riesgo, puede, sin saberlo, ser asmático, bueno, suelen saberlo eso, pero ser diabético. Pero ten en cuenta que además la población más afectada ahora mismo, y eso lo está diciendo el presidente Barbón y avisando a todos los ayuntamientos que colaboren en esa prevención, a quien más está afectando y quien más llena ahora mismo los hospitales suele ser gente joven, 40, 50, 60 años, pero también gente muy joven, generalmente hombres y con cierto grado de obesidad. Sí. No hay que convencerles, hay que hacerles ver que a cualquier edad, el COVID puede afectar y puede tener un desenlace fatal, pasando por la UCI o incluso peor todavía. Peor todavía, claro. Bueno, estos jóvenes, vamos a ver, estos jóvenes salen los fines de semana, bueno, pues tienen ocio, el que pueden, pero claro, hay que preguntarse una cosa que yo creo que nadie les ha explicado. ¿Qué tipo de relaciones afectivos sexuales pueden mantener sin que haya riesgo de contagio? ¿Todas, alguna, ninguna? Muy buena pregunta, Juan, la que haces. Muy buena pregunta, sí. En efecto, nadie habla de ello. Hombre, esos jóvenes, si son convivientes, no tienen ningún problema. Si no son convivientes, sí que tienen que mantener esas precauciones, prevenciones, porque los contagios se mantienen ahí no solamente en el seno familiar, sino en el seno de las parejas de gente joven. Sí. Pues sus vidas fuera de la pareja pueden tener contacto con gente que esté infectada, bien en su centro de trabajo, en su centro de estudio o en su círculo social, y pueden obviamente transmitir esa patología, pueden infectar a su pareja, ¿no? Por lo tanto, decir que las prevenciones todas, y no solamente dentro del COVID, sino que la prevención siempre tiene que haberla en las relaciones afectivo-sexuales de la gente joven para evitar las transmisiones. Sí que en Estados Unidos un estudio último dice que se está viendo el rebrote de enfermedades de transmisión sexual entre gente joven, ahora que en Estados Unidos están venciendo la pandemia. Y claro, esa falsa seguridad o esa seguridad de haber vencido el COVID hace que la gente se relaje en otro tipo de medidas de prevención de cara a las enfermedades de transmisión sexual. Y se está notando ahora mismo un aumento en Estados Unidos de las enfermedades de transmisión sexual. Lo que significa que hay que tener mucho cuidado siempre, usar todos los medios posibles para evitar no solamente el contagio del COVID, sino también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No hay que relajarse nunca. Y yo tengo un poco de temor con lo que va a pasar después del 9 de mayo. Tú dices la gente joven tiene ocio, sí, pero ahora mismo había un toque de queda, ¿no? Sí. El toque de queda a partir del 9 de mayo va a desaparecer. Veremos y hablaremos de ello si quieres la semana que viene, cuando ya sepamos qué va a hacer el gobierno de Asturias en relación con una serie de medidas que se están estudiando y que se comunicarán a la población, como dijo el presidente Barbón esta mañana, pues a todo el mundo, para que sepamos realmente a qué atenernos. Claro. Y ser prudentes, ¿eh? Hay que seguir siendo muy prudentes hasta que esto no desaparezca del todo. Eso hablaremos la semana que viene. Pero, ante todo, siempre hablar de prevención en todo momento en la gente joven, en los casos afectivos sexuales. Efectivamente. Por otra parte, cuando estábamos conectando, cuando estaban probando el audio, le preguntaba, ¿vamos a tener consejo saludable? Y me decía, no, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la historia de la medicina, lo cual me viene muy bien porque el programa de esta noche de jueves va prácticamente de un modo u otro dedicado a temas que tienen que ver con la historia. Bueno, pues entonces, ¿historia de la medicina? ¿Nos vamos a ir a Hipócrates o nos vamos un poco antes? No, vamos más reciente. A mí me gusta mucho la historia, Juan, y me gusta mucho que la gente se dé cuenta que la medicina y la historia de la medicina tiene repercusión en la historia general, no solamente de nuestro entorno, sino de algo mucho más largo en el tiempo. Bueno, entramos en detalles si quieres. Sí. Mira, vamos a ver la primera imagen. Cuando Carmen nos la tenga puesta. Eso es, ahí está. Bueno, aquí estamos viendo al gran rey Sol, Luis XIV,
Sí, el de Versalles, Sí. el que decía «L'État c'est moi», Sí. el Estado soy yo. Sí. Bueno, el Rey Sol representa uno de los momentos más esplendorosos de la historia de Francia, pero también sufría en silencio. Mira, tenía muchos problemas digestivos. Esos problemas digestivos llegaron, como consecuencia, a llevar a tener, bueno, hemorroides y una fisura anal. Bueno, a la gente puede parecer simpático, pero bueno, en aquella época no había ningún tratamiento ni quirúrgico para paliar ese dolor y sobre todo esas molestias muy graves que impedían que el Rey Sol tuviera una vida normal. Durante más de 10 años estuvo padeciendo este mal en silencio, nunca mejor dicho. No podía casi al final ni caminar, ni montar a caballo, que le encantaba, ni tener una vida normal. Bueno, la cirugía en aquella época tampoco es que estuviera del todo desarrollada. Pero en 1686 un cirujano francés, Charles-François Félix de Tassy, Francisco Félix de Tassís, Sí. traducción al castellano, pues se acercó al rey y le dijo: Majestad, debemos de tener una solución para su mal. El rey, obviamente, le pareció un consejo muy acertado. Bueno, nuestro cirujano lo que hizo antes de aplicar y de intervenir quirúrgicamente a su majestad, hizo algún que otro ensayo con otros individuos. Bueno, y al final sí que intervino a Luis XIV. Bueno, el resultado fue increíble, porque realmente ese cirujano consiguió arreglar ese problema de fisura anal a Luis XIV. Sí. Ahí, por una parte, digamos que la cirugía empezó a tener otra consideración dentro de la sociedad y obviamente dentro del mundo de la medicina. Bueno, la alegría fue tan grande que se encargó al compositor de la corte, Jean-Baptiste Lully, que compusiera una música para celebrar esa buena nueva en relación con Luis XIV. Y Lully compuso una música que llevaba por título Grand Dieu sauve le roi, Gran Dios salva al rey. Ajá. Bueno, esa canción o esa melodía se hizo famosísima. Se tocaba muchas veces en banquetes. Y en uno de esos banquetes, donde había embajadores de otros países, bueno, por cierto, no sé si tenemos una imagen de Lully. Sí, la acabamos de ver, pero vamos a volver a verla. Ahí está. Ahí está. Hay que reconocer que Lully, bueno, compuso una canción, una melodía que, como digo, tuvo muchísimo éxito. Y realmente se tocaba cada vez que había una recepción. Bueno, pues en una de esas recepciones había un embajador de un país extranjero, bueno, que le gustó la melodía, que se la llevó para su país. Años después, pues esa música llegó a manos de Händel, el compositor alemán que luego se nacionalizó inglés. Y Händel, bueno, pues la adaptó para la toma de poder, de posesión, o la coronación, mejor dicho, del rey inglés Jorge I. Y le cambió el título, además. God Save the King. El de Dios salva al rey o Dios salva a la reina. Y entonces ahora sí que, si no te da más, Juan, pon la última fotografía. Sí, ahí está. Sí, querido Juan, queridos espectadores de Asturias. Ahora mismo suena God Save the Queen. Pues sí, el himno de Inglaterra tiene su origen en una melodía compuesta para celebrar la buena nueva de que esa intervención quirúrgica de fisura anal del rey Luis XIV había conseguido un resultado óptimo. Y por tanto, siempre, a partir de ahora, los espectadores de Asturias y tú, querido Juan, escuchen God Save the Queen, sabréis que el mundo de la medicina tiene mucho que ver con uno de los himnos más famosos que existe ahora mismo en nuestro mundo. Tal cual. Vamos, nunca hubiera sospechado que lo que atormentaba traseramente al rey de Francia iba a ser el germen del himno de los ingleses. Vamos. Pues sí, ni más ni menos. Para que te des cuenta que en el fondo
la historia, la medicina, y la historia de la medicina tiene una gran repercusión en lo que es nuestro entorno y en ese caso, pues en un himno tan sumamente escuchado y conocido. Tal cual, vamos, una historia, vamos, cuando menos curiosa, madre, los ingleses que se les ve tan estiraditos ellos ahí, tal, y mira de dónde les viene el himno. Perfecto, bueno, doctor, como resumen, para finalizar, la desescalada se acerca, si aguantamos hasta ahora hay que aguantar un poquito más, ¿no? Yo creo que sí, que queda poco, queda muy poco para volver a la normalidad de antes. Por cierto, un saludo para todos los ingleses e inglesas que nos ven y sí, con todo el respeto, que conste, todo. Por supuesto, Su Majestad la Reina, que cumplió hace poco 95 años ante la pérdida de después de la pérdida de su marido. Viuda, sí, pero volviendo a lo nuestro, a esta pandemia, sí, estamos en buen camino, pero no bajemos los brazos, Juan. Queridos amigos y amigas, no bajéis los brazos, no os relajéis. Hay que seguir con esas medidas, hay que vacunarse, que es muy importante, e intentar, que lo conseguiremos, que en poco tiempo, yo creo que después del verano, ya podamos hablar de que de nuevo la normalidad vuelve a nuestras vidas. Pues esperemos que así sea, doctor Alain Fernández, desde Candás, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pueda usted también achuchar a los nietos como es debido a la mayor brevedad de tiempo posible. Tengo muchísimas ganas, como podrás comprender, Juan. Un saludo desde la Villa Marinera de Candás a todo el mundo mundial que nos ven a través de esa Asturias TV. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues hablábamos con el doctor, que estábamos hablando de historia. Si hablamos de historia y medicina, ahora, después de los anuncios, vamos a hablar de historia y cine, porque esta casa emite el viernes una muy buena película a las 9 de la noche, que se llama Hundid el Bismarck, para aquellos que les gustan las películas bélicas con ambiente de la Marina. Bueno, pues ahí tendrán una buena película. Vamos a hablar de esta película y también del trasfondo histórico que tiene, porque es una historia cuando menos también curiosa. En un momento estamos de vuelta. Continuamos el espacio de esta noche, hoy va de historia, como van a poder ver. Bueno, mañana viernes, a partir de las 9 de la noche, y para aquellos que ese día no lo puedan ver, el lunes a partir de las 4, en esta casa, dentro del programa Con las botas puestas, de cine bélico, ya lo saben, esas películas de guerra que emitimos cada viernes y en la repetición los lunes, bueno, pues emitiremos una película del año 1960 que se llama Hundid el Bismarck. Bueno, pues es una película de guerra naval, de guerra de barcos, durante la Segunda Guerra Mundial, y que narra la epopeya, la historia, la tragedia, cada cual puede ponerle el epíteto que más le convenga, que aconteció con el Bismarck. Bueno, ¿qué era el Bismarck? Pues era el mayor acorazado de guerra de la flota de guerra alemana, valga la redundancia, durante la Segunda Guerra Mundial, y para cazarlo, para poder hundirlo, bueno, pues los ingleses tuvieron que ingeniárselas de mil maneras, tal y como narra la película. Bueno, vamos a conocer un poquito acerca de esta película que les invitamos a ver y que es tremendamente recomendable, y vamos a conocer también un poquito acerca del barco. Vamos a hablar con José María Rodríguez, profesor de Historia y entendido en la Segunda Guerra Mundial, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, Hundid el Bismarck, película del año 1960, película que me consta ya has visto más de una y de dos veces como película. Buena película, recomendable. Como película fenomenal, y yo ya la vi, bueno, en primer lugar cuando era pequeño, cuando la ponían por televisión española hace tantos años, los sábados, y es posible que fuera una de las películas que despertaron en mí, bueno, pues mi afición a la historia, a la Segunda Guerra Mundial, al mundo naval, al mundo de los barcos. Sí. Narra de manera verídica, de manera real, lo que ocurrió. Vamos a ver alguna escena de la película, en este caso, ¿no? Un pequeño avance. Bueno, te pregunto, ¿narra de alguna manera fiel lo que ocurrió? Sí, en líneas generales sí. A ver, hoy hay cosas que... La película es antigua, pero bueno, hoy hay cosas que se saben ya, que en aquel momento igual no estaban del todo claras cuando se hizo la película, pero bueno, sí, el que vea la película yo creo que queda con una idea bastante aproximada de la realidad de los hechos. Bueno, han visto en este avance de la película, y con esto no hay que hacer spoilers,
un ataque de aviones lanzando torpedos, de aviones británicos lanzando torpedos sobre el acorazado este que se está defendiendo ahí como gato panza arriba con los antiaéreos, ¿no? Bueno, eso sería el final de la historia prácticamente, pero vamos a ver, ¿qué acorazado era este, el Bismarck? A ver, el Bismarck era cuando salió a la mar en mayo de 1941, era ni más ni menos que el barco de guerra más poderoso del mundo. En esa fecha, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de barco más poderoso que existía, el tipo de barco, digo, que muchas marinas tenían, no todas, solo algunas, era el acorazado. Entonces el acorazado era el tipo de barco más pesado, de mayor desplazamiento, de mayores dimensiones, más armado, con artillería de mayor calibre, mejor protegido pero no forzosamente el más rápido. Pero el Bismarck tenía todo eso y además velocidad. Tenía una velocidad superior a la del resto de los barcos homólogos. Entonces, bueno, sí, era un barco avanzadísimo, el más, ¿no? Todo lo que podía dar de sí la tecnología alemana se había volcado en ese barco. Y era, digamos, el símbolo del renacimiento del poder militar alemán. Lo que pasa es que había uno, el Bismarck. Luego estaba otro en construcción, su hermano gemelo, el Tirpitz. Y en cuanto a calidad y a valor militar, no había otro barco que le aventajara en el mundo. Lo que pasa que, claro, tenía que medirse con la Armada Británica, la flota, la Royal Navy. La Royal Navy tiene muchos barcos, no todos tan buenos como el Bismarck ni tan modernos, pero en cuestión de números el desnivel era abrumador. Vamos a ver, quiero que me cuentes un poquito el Bismarck, las autoridades, los mandos alemanes deciden hacerlo a la mar en medio de esa Segunda Guerra Mundial y cunde completamente la alarma entre los británicos y organizan, bueno, pues su caza, ¿no? Pero antes de poder cazarlo, el Bismarck se cobra sus piezas, ¿no? Sí, vamos a ver, hay que dedicar unos minutos muy pocos a explicar la situación estratégica en mayo de 1941, porque es que si no, no se entiende la salida a la mar del Bismarck. Estamos todavía en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Alemania va ganando y ha invadido Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera, pero no ha conseguido invadir Gran Bretaña ni tampoco su rendición. Lo ha intentado por medios aéreos, los bombardeos de Londres, la batalla de Inglaterra y tal, pero Inglaterra aún resiste a duras penas. Entonces los alemanes se dan cuenta de que el punto débil de los británicos es la logística, el abastecimiento. Inglaterra antes y ahora era un país muy poco autosuficiente. Casi todo lo que necesitaba para vivir y continuar la guerra llegaba por mar, por las rutas de abastecimiento, básicamente por el Atlántico. Pero ahí por el Atlántico llegaban mercancías de Estados Unidos, de América del sur de África, de todo el Imperio Británico comercial. Entonces, a través de convoys de barcos mercantes. Entonces, los alemanes se decidieron a estrangular esos convoys de barcos mercantes que llegaban diariamente a Inglaterra, a hundirlos directamente. Y lo empezaron a hacer con submarinos. Alemania sí tenía una importante flota submarina, pero bueno, no lo veían suficiente y entonces creyeron que era preciso emplear sus buques de superficie, que, como te digo, los alemanes tenían pocos buques de superficie, pero sí muy modernos, y entre ellos la estrella, el Bismarck. Y enviar a su buque insignia, el Bismarck, como te digo, si fuera posible acompañado de otros barcos para llevarlo más resguardado, protegido, en un crucero de varios meses de duración que tendría como misión, como objetivo primordial, no pelearse cara a cara con la Armada Británica, es más, si era posible habría que eludirla, evadir a los buques de guerra británicos y sí atacar a los buques mercantes indefensos que llevaban esos suministros vitales para Inglaterra. El plan original implicaba que el Bismarck no fuera solo, como te digo, que fuera acompañado por otros buques menores, cruceros pesados, cruceros de batalla, pero al final, por averías o por mantenimiento, solamente quedaba un buque disponible, el Prince Eugen, para acompañar al Bismarck. Entonces, bueno, se formó una flotilla mínima, el propio Bismarck, y su buque, vamos a llamar de escolta, aunque bueno, también el propio Prince Eugen tenía una capacidad combativa propia, que salen a la mar. Salen a la mar a últimos de mayo de 1941. Entonces, su misión, como te digo, las órdenes que tenía el almirante Lutyens, que era el jefe de la agrupación de dos barcos,
era, ante todo, intentar pasar desapercibido, eludir el contacto con los buques de guerra británicos y centrarse en el ataque a los buques mercantes, a los buques vulnerables que llevaban los suministros al Reino Unido. Lo que pasa es que, claro, los ingleses, tantísimos barcos de guerra, de patrulla, medios de vigilancia, de escucha, aviones, etcétera, que iba a haber nada, una probabilidad contra, no sé, contra 50, de que el Bismarck no fuera descubierto. Descubierto no significaba forzosamente hundido, pero si era descubierto y se sabía que el Bismarck había salido a la mar, entonces comenzaba la operación de caza, que es básicamente lo que se describe en la película. Lo que describe la película. Bueno, ¿qué hace el Bismarck antes de que lo cacen? Bueno, bien, el Bismarck, la salida la hace a la mar, la hace desde Polonia. ¿Y usted qué hacía ahí? Bueno, es que los alemanes habían invadido Polonia. Entonces, el puerto de Gdynia era una de las bases de refugio. Perdón, sí te voy a pedir más concreción porque si no nos va a dar tiempo a llegar ni a Dinamarca. Perdón, ¿no te oigo? Sí, que vayamos un poquito más rápido. Muy bien, sí. Bueno, pues que sale de Polonia y atraviesa el mar Báltico, pasa por el estrecho de Skagerrak, entra al Mar del Norte, hace parada en Noruega, y luego tiene que salir al mar abierto. Al mar abierto, digo, al Atlántico Central. Entonces había 2 o 3 posibilidades. Bajar por el Canal de la Mancha, eso era inviable. Pasar entre las Islas Faroe e Islandia, y la tercera posibilidad, si me permites, es superar Islandia por el norte. Aquí un poco más arriba no lo vemos, pero está Groenlandia, hay aquí un estrecho, y esta fue la vía escogida. Pero los ingleses, bueno, están avisados, el Bismarck ya lo han detectado tiempo atrás, lo están siguiendo, y entonces el almirante inglés al mando de las fuerzas de la Royal Navy, el almirante Tovey, dispone de una serie de grupos de caza. ¿Qué son grupos de caza? Pues son agrupaciones de flotillas de 2, 3, 4 barcos de gran porte todos, acorazados, cruceros de batalla, cruceros pesados, que se distribuyen por todos esos posibles pasos, e intentan detener al Bismarck. Y bien, hay unos que ya se disponen a hacerlo, que son la agrupación formada por el acorazado Hood y el acorazado Príncipe de Gales. Y son los que se enfrentarán con el Bismarck. Y ahí tuvo lugar el enfrentamiento más épico, que es, yo creo, el núcleo de la película. Sí. Y sí que lo describo ahora en unos instantes, porque es casi el meollo de la cuestión. Tenemos que ir de manera casi telegráfica. El Bismarck logra deshacerse del Hood, que era un barco británico súper emblemático, pero se deshace de él en 2 patadas, ¿no? Sí, el significado, digamos, como tú dices, emblemático, simbólico, mítico que el Bismarck tenía para Alemania, la contrapartida en ese sentido de buque insignia simbólico, algo más que un barco ya, donde residía, por lo visto, el prestigio y el honor de la Marina Británica, incluso de Inglaterra como nación, era el Hood. Era un barco, en muchos aspectos, tan poderoso como el Bismarck o más, pero no era tan moderno. Era un barco que ya tenía unos años de antigüedad y necesitaba mejoras, necesitaba reformas y tenía puntos vulnerables. Para los ingleses y para el resto del mundo, el Hood significaba el poder de Gran Bretaña. O sea, el Hood se había paseado por los 7 mares y allá donde estaba el Hood, Inglaterra iba a sentir su poder. Claro. Bueno, pues hay un enfrentamiento que comienza a las 5:30 de la mañana del 24 de mayo de 1941. Ya era de día en esas aguas del estrecho de Dinamarca, encima de Islandia. Los barcos se acercan a gran velocidad y comienza el cañoneo. El comandante de la agrupación alemana, Lutyens, tenía órdenes de, si era posible, eludir el contacto con los buques de guerra enemigos. Y la sigue en un primer momento, pero claro, empiezan a llover en torno al Bismarck y al Prince Bien proyectiles. Entonces se ve forzado a responder. Y el Bismarck responde, y desde que el Bismarck hace su primera descarga hasta que el Hood es alcanzado, pasan 4 o 5 minutos, nada más. En 4 o 5 minutos alcanza al Hood de lleno. Los proyectiles caen en un ángulo muy vertical, atraviesan las cubiertas protectoras del Hood, alcanzan el depósito de munición, la Santa Bárbara, que se llama así los barcos, y hacen estallar algo así como más de 380 o así toneladas explosivos. Wow. ¿Y eso qué significa? Una explosión masiva que parte literalmente al Hood en 2. Un barco de 252 metros de eslora y casi 50.000 toneladas lo parte en 2. Y
en 2 minutos el barco desaparece de las aguas. Directamente. Fue brutal, lo parte en dos y una mitad se hunde, la otra mitad se hunde. Terrible. Y de 1.420 marineros que tenía, todos mueren en el acto menos 3. Todos mueren en el acto menos 3. Solamente, bueno, 1.417 mueren y desaparecen y 3 milagrosamente se salvan y quedan para contar. Bueno, tenemos 3 minutos para que me cuentes lo más rápidamente posible cómo acaban los días el Bismarck. Bueno, bien, ya los ingleses estaban avisados de que el Bismarck andaba por ahí, pero este acontecimiento cayó como un auténtico mazazo, como una losa, como un deshonor sobre el pueblo y el gobierno británico. Y entonces Churchill ya dio órdenes de que cualquier barco de guerra inglés en cualquier mar del mundo, en cualquier lugar, dejara lo que estaba haciendo y se dedicara a cazar y hundir el Bismarck. Entonces, claro, no te digo 2, 3, 5, sino decenas y decenas y decenas de barcos ingleses de todos los tipos, tamaños, clases, etcétera, acorazados, destructores, cruceros, portaaviones, etcétera, acuden al último punto donde el Bismarck fue detectado. Lo detectan, se evade, lo vuelven a detectar, se vuelve a evadir, pero finalmente lo terminan detectando. Y entonces lo atacan aviones torpederos, aviones procedentes de un portaaviones, que le colocan un torpedo en el único punto vulnerable, que era el mecanismo de dirección del timón. Lo alcanzan, lo dañan y entonces el Bismarck queda sin control. Se limita, solamente puede hacer círculos cerrados, nada más, no puede avanzar. No puede ni regresar a casa, ni regresar a Francia, ni a Noruega, ni a Alemania, ni a ningún lado. Y solo es cuestión de tiempo que los otros barcos que llegan más tarde, destructores, acorazados, cruceros, etcétera, se acerquen a él, ya tardan 24 horas o así por el barco. Ya te digo, no se puede mover del sitio. La planta propulsora está intacta, pero el barco no avanza porque no puede más que hacer que girar. Claro. Y el día 27 de mayo, a primera hora de la mañana, lo descubren, entran en contacto con él, lo rodean y lo someten a un bombardeo artillero demoledor que creo que en una hora solo, duró más, pero en una hora se contabilizaron, no sé si 3.000 proyectiles que caen sobre él. Casi nada. Lo reducen a escombros, pero el barco no está hundido todavía. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el diseño de acorazado resiste. Entonces, según se dice, y creo que esa es la última conclusión, son los propios alemanes desde dentro los que cuando ven que ya no hay nada que hacer, abren las válvulas del fondo y hunden ellos lo que quedaba del barco. Claro. Después, bueno, pues nada, ahí rescatan de las aguas a los supervivientes, al final solo se rescatan 100 y pico supervivientes. Casi nada. Bueno, pues ese es el final del Bismarck, esa es bueno, pues toda la epopeya que sigue y que podrán ver en la película que emitiremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche y el lunes a partir de las 4 de la tarde. Hundid el Bismarck, película de 1960. Tenemos 3 minutos para que me hables de un tema del que vamos a ver 3 fotos a continuación. España estrena submarino, el S-80 Isaac Peral. Buen barco, regular barco, mucha polémica en torno a su construcción. ¿Qué significa esto para la Armada Española? Bueno, te empiezo por el final. Polémica. Sí, porque ha tenido retrasos, 10 años no menos de retrasos. Hubo problemas técnicos, económicos, de diseño, políticos, bueno, todo se juntó para que sí, la obra se retrasara. Al final, el barco está en el agua, no está terminado todavía. Una cosa es que esté en el agua, otra cosa no está terminado. Si todo lo que tiene que salir bien termina saliendo bien, va a ser uno de los mejores submarinos del mundo en su clase. Lo que pasa es que, claro, todavía falta incorporarle la mayor innovación que debería llevar, que es el sistema de propulsión independiente del aire. Un sistema revolucionario que le permitirá tener unas prestaciones casi semejantes a las de los submarinos nucleares. No es un barco nuclear. Entonces podrá permanecer casi un mes, según se dice, o más incluso, bajo el agua sin necesidad de salir a la superficie para recargar baterías ni nada. Lo que pasa que, bueno, claro, eso aún está pendiente de finalizar. Pero bueno, el barco en principio ya va a poder navegar sin esa digamos, dispositivo. Pero bueno, barco ya tenemos. Bueno, barco bueno sí. Si se es fino en su remate, en la construcción. ¿Tiene algo que ver con este submarino indonesio, en su forma, en sus peculiaridades, que lamentablemente se ha perdido? ¿Con el barco indonesio me quieres decir? Sí.
Ya no, este es de una generación posterior. El barco indonesio, bueno, no era un mal barco, un barco de diseño alemán y tal, pero bueno, ya tenía unos años. Por ejemplo, el submarino indonesio sería comparable, no igual, pero a los submarinos que todavía España hoy mantiene en activo, que ya son muy viejos. España hasta hace poco llegó a tener 8 submarinos, pero claro, fueron dados a baja todos muy rápido porque alcanzaron la obsolescencia casi todos a la vez. Y entonces ahora estamos en una situación precaria porque tenemos en activo uno. Y ese creo que tiene más de 30 años ya, y eso para un submarino es mucho. Es mucho tiempo. Bueno, pues toda la suerte del mundo para ese submarino S-80 Isaac Peral, que será el primero de 3. Veían también una imagen de la princesa Doña Leonor, porque ha sido la madrina en la botadura de ese barco el otro día en Cartagena, creo que fue. Bueno, pues muchísimas gracias y te invitamos, al igual que al resto de espectadores, a que mañana a las 9... bueno, pues veas la película Un dice el Bismarck, que seguro que te aporta un matiz que seguro que se te había escapado. ¿Perdón? Que me traerá buenos recuerdos. Sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos vamos a publicidad y a vuelta, pues vamos a continuar hablando de historia, en este caso de una conspiración de las más famosas en la historia de la humanidad. Se van a cumplir años de la muerte del dictador, quizás uno de los dictadores más crueles de la historia del mundo, pero ¿murió verdaderamente en aquel búnker, en aquel frío búnker de Berlín? ¿O murió quizás en un lugar como Argentina o como España? Bueno, pues dentro de un momento lo vemos. Hasta ahora. Bueno, pues en la recta final del espacio de esta noche vamos a abordar, bueno, pues un tema que nos gusta y que abordamos una vez al mes, que es el de esas conspiraciones de carácter mundial, algunas, más local, otras, y que a lo largo de la historia han sido, quizás la más conocida, bueno, pues, o sobre la que más ríos de tinta han vertido, fue el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Sin embargo, muy de cerca, quizás, le sigue otra conspiración sobre la cual pues también se ha escrito mucho, muchísimo. Antes de pasar con el tema, un dato. Del personaje histórico sobre el que más libros se ha escrito en toda la historia de la humanidad ha sido sobre Jesucristo. Pero el segundo personaje histórico sobre el que más libros se han escrito después de Jesucristo ha sido sobre Adolfo Hitler, el hombre que hace 76 años... Bueno, pues moría en Berlín, en el búnker de la Cancillería, o al menos eso es lo que cuenta la historia oficial, porque desde prácticamente el día siguiente hay una tremenda conspiración, un hilo conspirativo, conspiranoico, que señala que quizás el final del dictador de Alemania no fue así. Poniéndonos en situación, hace tal día como hoy, 76 años, la capital del llamado Reich de los 1000 años, el tercer imperio alemán que iba a cambiar el mundo, agonizaba. Asediada por las tropas soviéticas, la capital alemana era el escenario de una batalla feroz, donde los rusos se aproximaban cada vez más metro a metro hacia la Cancillería, el lugar donde se refugiaba, cual bestia acorralada, el que había puesto Europa y el mundo prácticamente en un puño y lo había teñido de sangre. Se trataba del dictador alemán Adolf Hitler. ¿Murió Hitler suicidándose en la Cancillería o fue otro su final? Es el tema de nuestra conspiración de hoy, para la cual, bueno, pues conectamos o hablamos, como siempre, con José Manuel Ruiz. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues después de esta introducción, vamos a ver, la pregunta es esa, es una de las conspiraciones, quizás después de la de Kennedy, sobre la que más ríos de tinta han vertido, ¿no? Claro, lo que pasa es que la de Kennedy nos queda más cercana, ¿no? Y es como la madre de las conspiraciones, pero esta en su momento fue... en el año 47, por ejemplo, la mitad de los americanos creían que Hitler seguía vivo, con lo que, bueno, estamos hablando, y como tú bien dices, tienes que tener en cuenta que los rusos, que fueron los que primeros que llegaron al búnker y tal, pues ellos dijeron que bueno, que podría seguir vivo, el propio Stalin
más adelante dijo que seguramente estaría en España, en Argentina, con lo que, bueno, Claro. Vamos por partes. Los rusos, como bien dices, son los primeros que acceden a esa cancillería, a ese búnker devastado. Bueno, empiezan a preguntar, encuentran unos restos calcinados, pero los rusos van cambiando de opinión, ¿no? Stalin era un grandísimo paranoico, veía conspiraciones por todas partes y, de una manera, queriendo o sin querer, llega a afirmar eso, lo que dices tú, ¿no? Que no, que está vivo y que está o en España o en Argentina, a pesar de que tiene pruebas en su mano de que indican que no, que se pegó un tiro y se suicidó y el cuerpo fue incinerado, ¿no? bueno, sí, 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 cuando llegaron, a ver, lo que nosotros conocemos como la versión oficial, digamos que es la de Trevor Roper, la de Mm, Hugh Trevor Roper, que le encargó la inteligencia británica, luego él es historiador, aparte de esto, tal. Entonces, cuando llega allí, investiga, entrevista a supervivientes del búnker y llega nos da todos los datos que hoy en día sabemos de que se suicidó pues con cianuro y a la vez se pegó un tiro, lo de Eva Braun, todas estas cosas están en su libro, Los últimos días de Hitler. Eh, lo que pasa que, bueno, no todo el mundo cree lo que él afirma. ujú. Es lógico, ¿no? Porque eh, tiene toda la lógica del mundo que esto fuese así y los propios rusos lo reconocieron en 1955. Lo que dices Mm. tú, que estuvieron ahí jugando con eso y hasta el 55 no lo reconocieron, pero el cadáver no apareció, ellos se quedaron con restos de un cráneo, supuestamente de Hitler, Mm. y la verdad que es una historia bastante rocambolesca. Esto, si te pones a leer un poco, da para mucho, mucho. Es Claro. una historia rocambolesca. Claro, hay distintas teorías, bueno, pues de que se pudo escapar en avión, de que se pudo escapar en submarino, existe incluso la teoría de los dobles, que el doble, que la persona Sí, que se encierra en la Cancillería o en el búnker era un doble, que ya no era él. Está el dato de esta mujer piloto, Hannah Reitz, logra aterrizar en medio de un Berlín en llamas y dices, bueno, si pudo aterrizar y posteriormente despegar, la operación podía ser factible. Bueno, las controversias son enormes, ¿no? sí, sí, bueno, porque claro, si no murió ahí, el cómo escapó, claro, lo que dices tú sobre los libros que se han escrito sobre este hombre, pues una gran cantidad de ellos es sobre el supuesto de que se escapó. Por ejemplo, Manuel Monasterio, que Mm, dice que Hitler murió en la Argentina, o algunos otros ingleses, mm, bueno, hay muchos, Manuel Carballo, por ejemplo, tiene uno sobre el tema. ujú, Entonces hay muchos, hay muchos. claro. Incluso hay quien lo Eh, sitúa en la Antártida, ya por poner, ya hasta la Antártida escapó. bueno, sí, lo puedes poner. Estaban en aquella época, había rutas de escape, ¿no? Se Mm, llaman rat lines, sí, como escape de ratas, sí. que tenían mucho que ver con el Vaticano, estaba muy Mm, conectado con Roma y tal. Y incluso en una de las probabilidades que aparece en un libro es que se escapó a través de España ujú, Hitler sí, y pasó por aquí, sí, por, sí. pasó por aquí y luego estuvo en Galicia, en Ujú, algunas casas en Galicia, por ahí, hasta que se fue para Argentina. ujú, Pero esta es muy curiosa, sí, porque luego sabemos que no son ideas tan locas, sabemos que hubo nazis en España muchísimos. ujú, sí. Y aquí en Asturias tuvimos uno enamorado de la sidra que murió hace 10 o 15 años, Ujú, el famoso Patich. O sea sí. que bueno, Sí. Sí, sí, efectivamente. El destino más probable que se le adjudica es Argentina. Veíamos antes en las imágenes, bueno, pues distintas fotografías. Una de ellas, la última imagen que veíamos y que vamos a ver dentro de un momento, bueno, pues es una casa de montaña, muy al estilo bávaro, podría ser un paisaje perfectamente de Baviera. Sin embargo, esa casa existe.
es en Argentina, en Patagonia, y es donde se dice, esa es la casa. Bueno, un chalet impresionante, ¿no? Las cosas como son. Bueno, y es donde se dice que pasó sus últimos días con la connivencia de los aliados, que lo sabían y que allí lo dejaron, por la razón que fuera. José, sobre esto, libros, series, películas, a tope. Bueno, sí, yo si alguien quiere leer un libro así muy interesante porque te dice, bueno, hasta dónde compraban de Manuel Monasterio, que dice Hitler murió en la Argentina. Pero luego hay una serie, un libro que luego se transformó en serie de televisión que se llamaba Grey Wolf, algo así como Lobo Gris, ¿no? El escape de Hitler, también, que también lo sitúa en la Argentina, llegó a la Patagonia en un submarino, tal. Hay películas. Y luego, ahora mismo, en el 2020, hay una serie en Amazon Prime, para los que tengan Amazon Prime, que se llama Hunters, que es sobre los supervivientes del Holocausto y la forma en que se van vengando, matando Sí, nazis, ¿no? sí. Se emitió una temporada que es famosa porque es el primer papel de Al Pacino Sí, en la sí. televisión, ¿no? Y a ver, no vamos a desvelar aquí porque solo hay una temporada y tal, pero cuidado con el último capítulo de esta temporada. Cuidado porque tiene ahí su punto álgido y bueno, tiene que ver con lo que hablamos. Así Claro. que Más allá de todo esto, ¿no? De las series, las películas, con los datos que obran en la mano y las evidencias, llamémoslas científicas, ese cráneo, esa dentadura que fueron recuperadas de los restos incinerados en el búnker, un búnker sobre el que ahora hay un aparcamiento y un bloque de pisos. Las personas que visitan Berlín, bueno, pues no pueden ver el búnker, lógicamente. Hay un bloque de pisos y un aparcamiento, un parking público. Sí hay una plaquita allí que te dice aquí debajo, aquí debajo estaba el búnker famoso. Pero más allá de eso, con los datos objetivos que obran el poder, al 100% no, pero al 99,9 periodo 9, este hombre se pegó un tiro y se tomó una cápsula de cianuro y chao, ¿no? sí, sí, hombre, sí, 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 más que nada porque en todas las conspiraciones, mira, Trevor Roper dijo una frase muy famosa cuando presentaba el libro, y es que a la gente le gusta mucho más inventarse historias y Ujú. cuentos de hadas que luego buscar la verdad, porque la verdad a lo mejor es más aburrida. Entonces sí, sí es verdad, pero lo que pasa que como no apareció el cadáver, esto nos suena de Bin Laden, ¿no? Que no aparece el Mm. cadáver y que para que no se haga una peregrinación desaparece y tal. Pero el último informe forense es de 2018. O sea, no te creas que Mm. sobre un diente de él, de un forense francés que certifica que es de Hitler, no te creas que esto es... Lo que pasa que, bueno, la lógica, la navaja de Ockham, todo nos dice que sí, sí, murió allí, evidentemente. Cuidado también con el cráneo, porque luego en el 2009 se hizo un análisis de ADN y tal que decía que pertenecía a una mujer de menor de 40 años y bueno, los rusos también es verdad que dijeron que a lo mejor no era ese cráneo, no sé qué. Esto aparece en una serie, perdón, en un canal, en el canal Historia. Ujú. Entonces, seguramente se destruyó el cuerpo, evidentemente. No querrían como se hizo con Bin Laden, ¿no? Que Ujú. apareciese y que eso diese lugar a peregrinaciones, a cosas de estas, ¿no? Pero claro, eso mismo es lo que favoreció las conspiraciones. Pero bueno, yo te diría, yo en mi caso, yo un 100% estaría seguro de que murió allí. Claro. Para saber más sobre este tema, libros, series, YouTube, que es bueno, pues, un gran contenedor de unas cosas y de otras, y sobre todo la película El hundimiento. Creo que es bueno, pues, prácticamente vital verse esa película, ¿no? Bueno, con el papelón que hace ahí Mario Gras, es que sí que luego se usó mucho la escena famosa aquella Sí. para memes y tal, pero sí, es una película muy recomendable. Es una película porque, bueno, hace una caracterización que es para verla de rodillas, casi la caracterización que hace de Hitler. Ujú, ujú. Claro. Y si alguien quiere ver la de Grey Wolf o la de Hunters, digamos que aquí siempre intentamos dar las dos partes. Bueno, Claro. pues, pero el hundimiento, mira, la recomiendo 100%, coincido de nuevo contigo. Claro.
Pues José, gracias por estar con nosotros bueno, y analizar esta conspiración, que quizás sea la segunda más famosa de la historia, ¿no? El qué pasó con este hombre al final de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos, en unos días, para hablar de otra de esas conspiraciones que yo creo que el secreto de las mismas, como tú muy bien muchas veces dices, es las ganas que tiene determinado número de personas de creer una verdad alternativa, ¿no? Claro, hombre, por eso nos gusta el cine, aunque vamos y sabemos que estamos viendo algo que no es. Sí. Desde luego que las verdades alternativas a veces desatan más la imaginación y nos gustan. Sin duda. Sin duda. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos el martes, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.